porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Buenos días. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Marcos, capítulo número 1, versículo número 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las sinagogas en aquella época no tenían maestros establecidos. En lugar de eso tenían la costumbre de lo que ellos llamaban la libertad de la sinagoga, en donde invitados letrados eran convidados a hablar de las Escrituras. Eso le dio la oportunidad a Jesús para predicar. Pero el versículo 22, el texto dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay varias razones por las cuales las enseñanzas de Jesús estaban revestidas de esa autoridad que los escribas no tenían. Porque los escribas citaban una variedad de rabinos como intérpretes. Jesús enseñaba no solamente con autoridad, sino también con audacia. En otras palabras, él enseñaba como quien conocía la verdad de primera mano. Los escribas, ellos hablaban, pero realmente lo que hacían era repetir lo que los rabinos decían. Jesús enseñó con autoridad porque él tenía autoridad. Él trajo un mensaje divino y estaba seguro que era de Dios. Él no estaba citando a los hombres, sino que citaba directamente a Dios en las Escrituras. Enseñó con autoridad debido a que él sabía de lo que estaba hablando. Eso nos da una lección a nosotros. No podemos hablar con autoridad si no estamos familiarizados con lo que estamos diciendo. Jesús enseñó con autoridad debido a que él creía lo que él enseñaba. En los textos anteriores, me refiero a los versículos que anteceden al versículo 21 y 22, vemos que Jesús se sujetó al Padre en su bautismo. Y quiero citar ese texto que está en el versículo número 9 de este capítulo número 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Un padre no puede tener complacencia en un hijo desobediente o rebelde. Un padre usualmente tiene complacencia en un hijo que se sujeta a su autoridad, que obedece en todos sus términos. Ese hijo provoca en el padre satisfacción y complacencia. Al estar sujeto el Señor Jesús al Padre en todo,
y al serle obediente, él sabía que cuando él tomaba el paso del bautismo, inevitablemente ese primer paso hacia el bautismo lo conduciría al Monte Calvario. Jesús sabía que desde el momento en que él descendiera a las aguas para ser bautizado por Juan el Bautista, su final, su destino era morir en la cruz. Aún Jesús, sabiendo esto, se sujetó a la voluntad del Padre, a la autoridad del Padre. De modo que aunque él sabía cuál sería su destino, no le importó, sino que sujetó su voluntad a la autoridad y voluntad del Padre Celestial. Pero vemos otro detalle en este texto, que la autoridad de Jesús vino debido a su sujeción. Nadie puede ejercer autoridad si él no está sujeto a una autoridad. Y no solamente el Señor Jesús se sujetó a la voluntad del Padre, sino que también el texto siguiente menciona algo que es muy importante. Note lo que dice el versículo número 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Jesús mostró también que no solamente al Padre estaba sujeto, sino que estaba sujeto a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo dirige al desierto y él va. Él no se resiste a ese impulso, no se resiste a la dirección del Espíritu Santo. Ahora, desde el punto de vista humano, Jesús sabía lo que implicaría un ayuno de 40 días y 40 noches. Pero no solamente en el aspecto puramente físico, sino también emocional. Iba a estar totalmente aislado. Iba a estar solo en ese lugar. En algún momento, quizás usted ha tenido la oportunidad de estar en un lugar absolutamente solo. Tal vez por un día, 2 días o unas horas. De pronto el tiempo parece haberse detenido. El estar absolutamente solo hace que los días se tornen sumamente largos. Y si a eso le añadimos el elemento físico propiamente, es decir, la ausencia de alimentos y de bebidas, la presión emocional y física a la cual Jesús iba a ser sometido en ese lugar, lo iba a llevar prácticamente al extremo. Sin embargo, el Señor Jesús se sujetó primero a la autoridad del Padre cuando fue bautizado y en segundo lugar a la dirección del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo lo impulsa, le indica, lo guía a ir al desierto durante estos 40 días y 40 noches. Pero al estar Jesús bajo la autoridad del Padre y bajo la dirección y autoridad también del Espíritu Santo, Él pudo ejercer autoridad. Y donde Jesús mostró por primera vez la autoridad que tenía. Versículo número 13, la segunda parte dice, y era tentado por Satanás. Al no ceder el Señor Jesús a las sugerencias de Satanás, a la tentación que Satanás le planteó de romper su ayuno con antelación para satisfacer su necesidad física, al
resistirse Jesús a la sugerencia del diablo de mostrarse como el Mesías de una forma abierta, como el pueblo esperaba que él se mostrara cuando le sugirió lanzarse desde el pináculo del templo. Solo imagínense el impacto que hubiera causado en la multitud el Señor Jesús. En la tentación, el Señor Jesús mostró su autoridad sobre Satanás y sus demonios al resistirse, aceptar las sugerencias que el enemigo le hizo en ese momento. Jesús entonces mostró su autoridad porque él estaba sujeto al Padre, estaba bajo autoridad. Pero el texto también sugiere en la última parte del versículo 13 lo siguiente: y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Note qué interesante, porque Mateo y Lucas no mencionan este detalle que menciona Marcos. Pero Jesús aquí estaba mostrando su autoridad cuando estaba con las fieras. En otras palabras, lo que el texto está sugiriendo es que Jesús estaba en paz con las fieras. Jesús es el segundo Adán, y como Adán, Jesús no cayó. Jesús disfrutaba de una relación pacífica con todos los animales. Al permanecer sin pecado, Jesús tenía autoridad sobre las fieras. Estas criaturas caídas miraban en Cristo la perfecta imagen de Dios. Por lo tanto, es muy posible que le reverenciaban como a su Señor. Posiblemente como lo hicieron con Adán antes de su caída. Pero no solamente el Señor Jesús mostró su autoridad sobre las fieras, sino que dice el texto que los ángeles le servían. En este sentido, después de la intensa tentación, los ángeles le servían. Esto no solo demuestra la autoridad de Jesús sobre las fieras, sino también sobre los ángeles. Ellos le servían al Señor Jesús, ellos eran sus siervos. Jesús era el amo de la creación que le rodeaba. Los ángeles literalmente corrían a servirle. Esto es lo que sugiere esta palabra, que los ángeles le servían. Es decir, ellos estaban prestos. Instantáneamente Jesús necesitaba algo, ellos estaban allí para suplirle esa necesidad. ¿Recuerda usted cuando fue promulgado el edicto por el rey Darío, en el que se decía que durante las próximas semanas, 30 días, nadie podía hacer ninguna oración, ninguna petición, nada a algún dios o a alguna persona que no fuera el rey? Lo que el rey no sabía es que los enemigos de Daniel estaban tramando esto para deshacerse de Daniel. Pero, capítulo 6 del libro de Daniel, estoy citando. El rey simple y sencillamente firma el edicto, pero él no sabía lo que sus enemigos estaban tramando. De modo que Daniel no se deja intimidar por el edicto del rey Darío, y como de costumbre, él hace sus oraciones 3 veces al día, con las ventanas de su habitación, dice el texto, mirando hacia Jerusalén o en la dirección hacia Jerusalén. Los enemigos lo encuentran a Daniel quebrantando el edicto del rey cuando oraba a Dios, de modo que van donde el rey y le dicen:
encontramos a Daniel que está orando a su Dios y el edicto dice que ningún hombre puede pedir nada a ningún Dios ni a alguna persona sino a usted. No pudo Darío evitar que Daniel fuese echado al foso de los leones porque el edicto decía que cualquiera que quebrantara el edicto del rey sería lanzado al foso de los leones. Pero algo ocurre cuando Daniel es puesto en ese lugar. La palabra del Señor dice que Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones, de modo que no le hicieran daño a Daniel. De hecho, habían fieras en aquella época en Israel. Y el desierto, en este lugar, estaban esos animales también, que perfectamente pudieron haberle hecho algún daño al Señor Jesús. Pero evidentemente, aquí se está mostrando la autoridad que Él tenía sobre su creación, de modo que pudo estar en medio de estas fieras y el texto no sugiere que le hicieran daño. Él, repito, era el amo de la creación que le rodeaba. Y no solamente tenía señorío, autoridad sobre la creación, sino también autoridad sobre los ángeles, de modo que éstos le servían. Jesús también muestra su autoridad anunciando la presencia del reino de Dios y ordenándole a los hombres que se arrepintieran. Note lo que dice el versículo número 14 y 15. Después que Jesús fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Él mostró autoridad al llamar a que los discípulos también fueran tras él. Versículo número 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Subraye la frase del versículo número 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Era la primera vez que estos pescadores se encontraban con el Señor Jesús. ¿Qué pudieron ver en el Señor Jesús estos hombres que ante el llamado de Jesús de que los siguieran, inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo y se fueron tras Jesús? Ellos no estaban dejando un pasatiempo. Ellos estaban dejando un estilo de vida. De esto dependían sus familias. Literalmente ellos estaban dejando su trabajo, la fuente de sus ingresos, para seguir al Señor Jesús. Cualquier persona podría pensar: qué irresponsabilidad. Y sus hijos y sus esposas o sus padres o su familia, si ellos eran los que trabajaban y los que traían el sustento al hogar, qué irresponsabilidad de pronto dejar todo botado e ir detrás de un maestro que no sabían de dónde había aparecido. Quizás ese fue el criterio de la familia, de los amigos, de los conocidos. Pero cuando el Señor Jesús les llama a seguirles, fue un impacto en estos hombres. Algo vieron ellos, algo sintieron ellos en el Señor Jesús, en su llamado, que estuvieron listos inmediatamente a dejar lo que ellos estaban haciendo para seguirle. ¿Qué vieron en el Señor Jesús?
posiblemente la autoridad con que el Señor Jesús los llama. Versículo 23 y 24. Aquí está Jesús en la sinagoga y dice el texto: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. De la misma manera que Jesús vive en nosotros, si alguien no está habitado por el Señor Jesús, puede ser habitado por un demonio. Si se le extiende la invitación de manera consciente o inconsciente. La exposición a cosas tales como el ocultismo, el espiritismo, las drogas, esos son puertas que se le abren a los demonios. Pero el Señor Jesús muestra su autoridad porque estaba bajo la voluntad del Padre, bajo la guianza del Espíritu Santo. Él pudo ejercer su autoridad sobre el enemigo cuando lo tentó, sobre las fieras, según el versículo 13, y aún sobre sus ángeles, porque los ángeles le servían. Mostró autoridad sobre sus discípulos. Cuando les llama, ellos inmediatamente dejan todo y le siguen. Pero aquí está mostrando el Señor Jesús su autoridad ya sobre el reino de las tinieblas. ¿Por qué el Señor Jesús muestra su autoridad en el reino de las tinieblas al liberar a este hombre? Porque previamente Él había derrotado al príncipe de este mundo en el desierto cuando se sujetó al Padre Celestial en obediencia. Cuando los demonios ven al Señor, o cuando este demonio ve al Señor Jesús, él dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Cómo que él conocía a Jesús? Sí, él lo conocía porque Jesús había derrotado unas semanas antes, unos días antes, a su jefe, a Satanás, en el desierto. Y la derrota de Satanás en el desierto por el Señor Jesús se propagó en su reino. Obviamente, estos enemigos son tercos, son orgullosos, son soberbios como para reconocer esa derrota. Pero cuando ve este demonio al Señor Jesús, dice: yo sé quién eres, eres el Santo de Dios. Qué interesante que este espíritu inmundo reconoce en Jesús lo que los religiosos de su época no reconocieron y lo que muchas de las personas que en aquel momento conocieron a Jesús tampoco pudieron discernir realmente quién era Él. Este demonio reconoce quién es el Señor Jesús y le dice: yo sé quién eres. ¿Por qué? Porque el jefe de ellos recién había fracasado en su intento de hacerlo pecar. Por lo tanto, ellos sabían que el Señor Jesús tenía autoridad sobre ellos. ¿Qué lección es la que Marcos quiere enseñarnos a través de esta historia que relata en este capítulo 1? En primer lugar, la importancia de la sujeción a la autoridad de Dios. La vida de obediencia nos da autoridad sobre lo mismo que Jesús tuvo autoridad mientras estaba en esta tierra.
De hecho, en el capítulo número 10 del libro de Mateo, dice lo siguiente en el versículo número 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Note el orden, por favor. ¿Por qué Mateo dice, en primer lugar, sobre los espíritus inmundos, luego para sanar toda enfermedad y toda dolencia? Porque en muchas ocasiones las enfermedades y las dolencias son provocadas por estos enemigos. Al echar fuera, al inutilizar al enemigo, automáticamente sus obras caen por su propio peso. Y el Señor Jesús sabía que detrás de enfermedades, de opresiones, de dolencias, de aflicciones, está inmiscuido el reino de las tinieblas. Obviamente, estos enemigos trabajan cuando el ser humano abre puertas de pecado. Pero aún así, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, yo les doy autoridad a ustedes. Esa autoridad que yo he ejercido, ustedes la van a ejercer sobre el reino de las tinieblas, sobre las enfermedades, sobre las dolencias, sobre la naturaleza, sobre todo aquello en lo cual yo tengo autoridad. Mi autoridad les es delegada a ustedes. Y en el capítulo número 28 de ese mismo libro de Mateo, el Señor Jesús, antes de la ascensión al cielo, termina repitiéndole a sus discípulos en parte lo que en el capítulo 10 les dice. Versículo número 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dice el Señor Jesús toda autoridad? Porque ya Él había muerto y había resucitado de entre los muertos, de modo entonces que el enemigo feroz que Satanás tenía en contra de la raza humana, que era la muerte, según el capítulo número 1 del libro de Hebreos, Jesús la derrotó. De modo que cuando Jesús derrota la muerte al resucitar y derrota a Satanás en la cruz del Calvario, toda la autoridad que Adán había puesto sobre Satanás cuando había pecado, Jesús la recupera. Y ahora dice, yo soy el Señor de los señores, soy el Rey de los reyes, soy el fiel y el verdadero, soy el vencedor. Estoy sobre todo lo que ha sido creado. Mi poder y autoridad está sobre todo, absolutamente lo creado. Y esa autoridad, el Señor Jesús se la da a la iglesia. Le dice a sus discípulos, con mi autoridad, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y termina siendo una promesa maravillosa para nosotros. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Volvemos al texto de Marcos, capítulo 1, versículo número 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Versículo 27. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta?
¿Con qué? Pero ¿qué? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Por qué esta gente estaba tan impactada? Muy sencillo. Si usted va al Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, hubo hombres de Dios que hicieron milagros, maravillosos milagros. Por ejemplo, Eliseo envió a Naamán a bañarse al río Jordán, a sumergirse, a zambullirse 7 veces y quedó, dice la Biblia, su piel limpia como la de un bebé. Jesús sanó leprosos también. Hubo milagros maravillosos en el Antiguo Testamento y la Biblia habla acerca de ellos. Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento se menciona que alguien hablara a un espíritu inmundo que había en una persona y que esta persona fuera liberada de ese demonio. La única parte que sugiere esto es en el libro de Primera de Samuel, cuando se relata allí en el capítulo 16 del libro de Primera de Samuel, que cuando David tocaba el arpa, el demonio que afligía a Saúl se iba, pero el texto dice que se iba. David no liberó a Saúl. Ese demonio se apartaba, pero luego regresaba. Nunca en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, hubo liberaciones de personas como se dieron a partir del momento en que el Señor Jesús aparece en escena. Por esa razón, estas personas estaban asombrados y el texto dice, y todos se asombraban. Porque decían, ¿qué nueva doctrina es esto? Claro, ellos no conocían eso. El Antiguo Testamento no hablaba de eso. Los fariseos, los escribas, los rabinos no echaban demonios afuera como lo hacía el Señor Jesús. Por eso causó tal asombro entre las personas que vieron a Jesús. Y obviamente el resultado de la liberación de este hombre fue, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Es inevitable que cuando alguien vive bajo la autoridad de Dios y ejerce la autoridad de Dios en su vida y lo que hace no puede pasar desapercibido. ¿Qué nos está impidiendo a nosotros hoy como iglesia? Mostrar la autoridad de Dios en nuestra vida. ¿Qué puertas como individuos, como iglesia hemos abierto al enemigo que nos ha impedido mostrar esa autoridad que el Señor Jesús nos ha delegado? ¿Qué áreas de nuestra vida están bajo nuestro gobierno o en el peor de los casos influenciada por el reino de las tinieblas y que nos ha impedido caminar bajo esa autoridad y ejercer esa autoridad dada por el Señor Jesús? Creo que el mensaje del Espíritu Santo para nosotros hoy es que debemos despertar a esa verdad de las Sagradas Escrituras, que el Señor Jesús nos ha dado esa autoridad, pero algo está ocurriendo en nuestra vida como individuos y como iglesia que nos impide mostrar esa autoridad, no solamente a nivel espiritual, sino ante las circunstancias que nos están rodeando en estos días. Creo que necesitamos levantar nuevamente el nivel de oración, de consagración y de santidad en nuestra propia vida y en la congregación. Le animo en el nombre del Señor Jesús para que usted se presente delante de Dios y que el Espíritu Santo
en su gracia y en su misericordia, le muestre a usted, como individuo y como familia, qué puertas necesitan ser cerradas en su vida, para que esa gracia de Dios sea manifestada en usted, en su familia y por ende en la congregación. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Donde las cosas del mundo quedan atrás y ahora solo estamos delante de ti, Señor, para adorarte con todo el corazón. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de